Bueno, a propósito de este debate, tras la decisión del gobierno dominicano de no firmar este pacto global por la migración, con nosotros está el jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón. Él nos va a ayudar a entender este tema, a darle la magnitud que requiere. Entendemos que es un asunto complejo, que hay letras grandes y letras pequeñas, y es precisamente allí en donde queremos entrar. Abogado, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Encantadísimo de compartir contigo y con la audiencia. El gusto es todo nuestro. En principio, ¿cómo evalúa la decisión del gobierno dominicano de no firmar este pacto promovido por la Organización de Naciones Unidas? La decisión muy acertada. ¿Por qué? Por prudente y por salvaguardar el interés nacional. Desde la perspectiva de si es vinculante o no, ha dado usted declaraciones recientes desde la perspectiva en que usted considera que sí es vinculante este pacto, que todos los países que definitivamente lo firmen sí van a tener que cumplir todo lo que allí se señala, eso sin tomar en cuenta lo que digan sus legislaciones. ¿Por qué considerarlo de esta manera, abogado? No, lo que pasa es que la redacción del texto es muy maliciosa. ¿Por qué? El diablo siempre lo escondemos los abogados en la letra pequeña. Y ese wording, es decir, la utilización de la terminología, evidentemente refiere al concepto de no vinculatoriedad en un contexto muy particular. A producción le facilité una versión de los documentos y le voy a pedir en lo que, le voy a buscar el dato aquí en esta laptop que tengo al lado, a ver si lo ubican en producción para que el público también lo vea. A ver si lo Cuando tenemos. ustedes van al pacto, el término no vinculante, usted lo encuentra solamente en dos términos, en dos ocasiones. Son en el punto 7, a ver, el texto tiene 23 objetivos, pero está dividido en parágrafos con numeraciones en esos párrafos. Por lo tanto, la ubicación de los dos lugares es el punto 7 y el punto 15b. Y la utilización de vinculatoriedad solamente se refiere a que presenta un marco de cooperación no vinculante. Es decir, que la cooperación establecida internacional ahí para el manejo de las migraciones es lo único que no es no vinculante. Pero todo, es decir, se refiere exclusivamente a cooperación, ahí lo dice. Sí. Abogado, lo oriento porque es lo que estoy viendo. Pero atención. Sí. El texto también hace referencia a dos documentos al menos que sí son vinculantes. Porque son textos de derecho internacional que están citados dentro del texto del pacto, que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Vinculantes ambos. Ambos. Entonces, en el punto 7, tú ves también que dice este pacto que ningún Estado puede abordar la migración en solitario y necesariamente tú estableces una interdependencia entre el contexto del convenio en sí, estos instrumentos que sí son obligatorios y vinculantes y toda la formulación en su redacción que implica una cantidad de obligaciones que el Estado se compromete, o los suscribientes, se comprometen a cumplir. Fíjate si es vinculante. Que en el párrafo 45, por allá al final... A ver si lo tenemos. Sí, claro, está al final del documento. Habla de la creación de un organismo dentro de las Naciones Unidas que está dirigido a darle seguimiento a esto y los suscribientes se comprometen a ser examinados periódicamente. A ver, si no tienes que cumplir nada, ¿de qué te tienen que examinar si cumpliste? Claro. O sea, no es vinculante y te van a verificar si cumpliste. Decir eso. Y discrepo en este sentido, desde el punto de vista jurídico-académico, con el distinguido consultor jurídico del Poder Ejecutivo, a ver, que es un doctor también, es un especialista, pero lo cierto es que este es un tratado de derecho internacional, en tanto que establece obligaciones para los suscribientes. Y en ese sentido, por lo tanto, el pacto en su momento iba a tener que ser sometido a la evaluación de su conformidad con la Constitución en el Tribunal Constitucional, y para que estableciese obligaciones válidas, de acuerdo al texto que contiene, tendría que ser ratificado por el Congreso. Hay una pregunta que hay un tema que a mí me causa particular suspicacia. ¿Por qué nosotros conocemos de este texto cuando faltan apenas días para que se firme o no se firme? ¿Por qué República Dominicana conoció de este pacto que, según lo que se ha dicho hoy, lo ha dicho el propio gobierno, comprometía la soberanía de la República Dominicana a solo días? ¿Por qué se había mantenido callado? Esos son los detalles más particulares de la construcción de este instrumento. A ver, me parece que producción también tiene el documento. Hubo una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2016.
Esa resolución, que es lo que le llaman la Declaración de Nueva York para los migrantes, es el documento previo a este pacto. Es el documento previo. Atención, que este pacto reivindica y se refiere a ese documento como parte integral del mismo, lo integra. Es decir, su contenido, que es todavía más grave que el pacto. En ese contenido, por ejemplo, no se diferencia entre el migrante ilegal y el refugiado, sí. El irregular y el refugiado. Correcto. A ver, en el pacto también hay otros huevos, por decirle de alguna manera. Es decir, confunde, por ejemplo, indocumentación con apatridia. Son errores conceptuales graves, pero eso lo tiene ese pacto y todavía es más grave en la declaración. Es decir, cuando tú sometes a un examen exhaustivo todo esto, eso no pasa a un examen de constitucionalidad. Sí, pero vuelvo a la pregunta, ¿por qué República Dominicana y los dominicanos estamos conociendo de este pacto a solo días? Al parecer, perdone que yo haga esta apreciación, quizás es un poco tremendista de mi parte, según mi percepción, hay personas del gobierno que también están sorprendidas de lo que al parecer iban a firmar. Porque es que eso se manejó con un nivel de hermetismo. La Asamblea General de Naciones Unidas lo que hizo fue resolutar en la dirección de que la comunidad internacional se comprometiese a crear un marco de seguimiento, un marco general donde se sentaran las políticas migratorias a nivel global, porque había una serie de situaciones humanitarias que estaban aconteciendo, principalmente en Medio Oriente y en Europa, que no encontraban en el marco jurídico por ejemplo, de los refugiados, que es una convención que data del año 51, una respuesta adecuada para esas situaciones de crisis migratorias de Libia, luego del derrocamiento del régimen de Gaddafi, correcto, el tema de los somalíes, bueno, todo este problema de migratorio en todo el Mediterráneo. Entonces, esa reflexión era necesaria para la comunidad internacional. Entonces, se encarga una comisión para que redacte un documento que fuere presentado en el 2018, se da un plazo de casi 2 años, porque aquello fue en septiembre del 2016, y el producto terminado se sirve sobre la mesa el 30 de julio. Ambas fechas tú las puedes ver en la primera página de ambos instrumentos. Y efectivamente cuando vas ahí, te das cuenta de que el documento es fechado 27, pero la Asamblea General, el Secretaría General lo pone a disposición el día 30. Es cuando la gente lo conoce. Y el mundo empieza a dedicarle algo de atención con el discurso del presidente Trump ante la Asamblea General de Naciones Unidas hace apenas un par de meses. Recuerda que el presidente Trump ahí anuncia que no lo firmará. Sí, dice que primero lo critica muy severamente el papel que Naciones Unidas está jugando como órgano multilateral que pretende suplantar las soberanías estatales locales. Correcto. O sea, un tema de principio de no injerencia que Rueda ha hecho añicos. Y entonces, en particular de los programas que tienen que ver con derechos humanos. Y entonces anuncia ahí que no solamente el Estado de Norteamérica se retira, los Estados Unidos de Norteamérica se retira de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, sino que anuncia que el pacto de las migraciones, que compromete la soberanía de los estados para controlarlas, y cada una de acuerdo a su propio interés, el gobierno norteamericano no lo va a firmar. La mayoría de la gente no lo entiende porque si tú buscas en el internet, no circularon documentos ni informaciones acerca de los resultados de las diferentes comisiones regionales que prepararon ese borrador definitivo que fue público el día 30. Los estados vienen a darse cuenta de su contenido después del 30 de julio, es decir, hace 3 meses. Y entonces ahí es cuando despiertan. Ahí empieza los han madrugado. Claro. Es que los han madrugado. Y entonces empiezan a leer esa letra pequeña y se dan cuenta que compromete severamente las competencias estatales. Abogado, definitivamente esto es un tema que dará para mucho más de un noticiario. El tiempo que tenemos acá es particularmente corto y escaso para la cantidad de puntualizaciones que hay que hacer al respecto. Por supuesto, el rol geopolítico de los países que están diciendo no entraré en ese pacto. ¿Qué ocurrirá con migrantes de República Dominicana que están, como saben, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Qué pasará con ellos si en este caso no se ha firmado el pacto? ¿Están en situación de vulnerabilidad por políticas que podrían ser contraproducentes desde el punto de vista migratorio? ¿Qué pasa ahora con ellos? Si puede responderme solamente en poquísimas palabras, sé que es complejo. No pasa nada. No pasa nada. No va a pasar nada. Es decir, Estados Unidos seguirá aplicando su política migratoria, que son potestades soberanas. Correcto. De esa nación, y República Dominicana también. Atención, lo bueno que tuviera el pacto dentro de su contenido, que las tiene, cosas buenas, ya hace rato que República Dominicana le estaba dando cátedras al mundo. Es decir, ¿cómo cuáles? República Dominicana aplicó la reforma migratoria en términos de regularización de personas migrantes irregulares dentro de su territorio, más inclusiva y generosa que conoce el mundo.
Tanto así que como abogado, como profesor de la materia, como conocedor de ese campo, te diría que es incluso contraproducente para los intereses nacionales. Pero esa fue la que decidió aplicar el Estado. Bien, pues muchísimas gracias, abogado Castillo Pantaleón, por habernos acompañado esta noche. Seguramente lo llamaremos de nuevo para seguir desmenuzando la importancia que ha tenido esta decisión del gobierno dominicano el día de hoy, que seguramente será bien valorada por algunos, criticada por otros. Eso es parte del juego democrático. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Que tengan muy buenas noches.